Estela Sabática, la película. ¡Mira al Cordero! En esta hora, la muerte retrocede y el enemigo cae. Entre hierro y juicio, su alma no se encadena. Su centro es Cristo. Esta es la libertad del cielo. Vivir para Cristo y aún morir sin perder. El cielo no se detiene. Donde el desaliento cae, la misericordia desciende. En esta noche decisiva, su oración es escudo. Que sean uno y el mundo crea. El título de la lección de esta semana es Vida y Muerte. El sábado estudiaremos vida y muerte, y la escena se abre como una película que comienza en silencio. Un silencio denso, de esos que no solo se oyen, sino que se sienten. No es el silencio de un templo vacío, es el que se instala cuando el ser humano se encuentra cara a cara con lo inevitable y lo incomprensible, la muerte. En el mundo se repite casi como un consuelo de emergencia, que la muerte es parte de la vida. Pero cuando la luz de la palabra ilumina esa idea, se revela la verdad. No es así. La muerte no es compañera, es invasora, no completa la vida, la contradice. Es el enemigo de todo lo que respira. Por eso el apóstol Pablo, que vivía empapado del Evangelio, no la describe como algo natural, sino como un dominio que debía ser quebrado. Leemos en la carta a los Hebreos capítulo 2 que Cristo murió para destruir, por su muerte al que tenía el dominio de la muerte, a saber, al diablo, y para libertar a quienes por temor vivían esclavos toda la vida. Jesús no vino a adornar la tragedia, vino a vencerla. Ahora imaginemos a Pablo en una habitación austera, con el eco metálico de cadenas, la incertidumbre de un juicio y el rumor de pasos armados en los pasillos. No escribe desde la comodidad, sino desde el límite. Y sin embargo, lo que sorprende no es solo su coraje, sino su calma. Pablo no glorifica el dolor ni desprecia la existencia, ama la vida, pero ama más a Cristo. Por eso, cuando lo vemos en la carta a los Filipenses capítulo 1, su confesión no suena como consigna, sino como certeza encendida. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No es una frase para decorar paredes, es la decisión de un hombre que ya no pertenece al miedo. Su corazón tiene un centro, su vida un norte, su alma un dueño. Y aquí se revela un matiz precioso. Pablo no busca morir, está dispuesto a morir. No es lo mismo. No corre hacia la muerte como quien renuncia a la vida, camina hacia donde Cristo lo conduzca, aunque el camino atraviese sombras, y mientras esa hora no llega, lo que más le importa es que Cristo sea honrado, que su vida hable y que si fuera necesario su muerte también lo haga, que el Evangelio avance, que el nombre de Jesús alcance corazones donde todavía no ha sido pronunciado con esperanza. Uno casi puede verlo inclinarse sobre el papiro, escribiendo con la urgencia de quien entiende que una línea puede abrir una puerta, que una palabra puede levantar a un cansado, que una carta puede sostener a una iglesia entera. Tal vez por eso Dios permitió que sus epístolas viajaran más lejos que sus pies. Pablo no llegó a todos los lugares, pero su voz sí, y aún hoy sigue llamándonos a creer, a confiar, a permanecer firmes. Pero el enemigo no se queda quieto cuando alguien decide vivir así. La tentación empieza a buscar rendijas, y entonces la historia se vuelve personal. Ellen White lo expresa con claridad en el discurso maestro de Jesucristo. La única salvaguardia contra el mal es que Cristo, por la fe en su justicia, more en el corazón. Como si nos dijera, esta batalla no se gana solo con voluntad, sino con presencia, con Cristo habitando dentro. La tentación se fortalece donde el egoísmo todavía respira, pero cuando contemplamos el amor de Dios, ese egoísmo aparece en su verdadera fealdad y nace un deseo nuevo. Señor, expúlsalo de mí. Y ocurre un milagro silencioso. El Espíritu Santo glorifica a Cristo, el corazón se ablanda, se rinde y la tentación pierde terreno. No porque el enemigo se haya vuelto débil, sino porque el alma ya no pelea sola. Entonces la narración se vuelve aún más conmovedora, porque Ellen White nos permite mirar detrás del velo. Ella dice que si nuestra visión espiritual se agudizara, veríamos almas oprimidas, sobrecargadas de tristeza, a punto de morir de desaliento, y veríamos ángeles volando con prontitud para socorrerlas, como rescatistas que llegan al borde de un precipicio. ¡Qué imagen! Por fuera alguien tal vez trabaja, conversa, sonríe,
por dentro tiembla en silencio, y el cielo no permanece inmóvil. Los ángeles rechazan las huestes del mal que rodean a esas almas y las guían hasta poner sus pies sobre fundamento seguro. La vida cotidiana de pronto deja de ser normal, se revela como territorio sagrado, donde se decide mucho más de lo que se ve y donde Cristo pelea por nosotros. Y como si el Señor quisiera hablar al corazón sin rodeos, aparece Pedro. Leemos en el Evangelio de Lucas capítulo 22 que Jesús le dice: «Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte». En esa frase caben dos realidades que nos sostienen. El enemigo quiere destruir, pero Cristo intercede para mantener en pie. Por eso no nos derrumbamos del todo, aun cuando sentimos que algo dentro se quiebra. Hay una oración de Jesús abrazando nuestra fragilidad, y junto a esa intercesión resuena el amor inmenso que leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, cuando se nos recuerda que Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo, y también la promesa que encontramos en el Evangelio de Lucas capítulo 10, cuando Cristo habla de autoridad sobre toda fuerza del enemigo. No es arrogancia, es confianza. No es negar la lucha, es afirmar la compañía. Pablo entendía esto. Por eso, aunque sabía que la vida es breve, no vivía ansioso, vivía enfocado. Si el enemigo intenta encadenar con el temor a la muerte, el Evangelio abre con la llave de la esperanza. Cada día, para Pablo, era un regalo de misericordia para servir al reino de Dios, no con espectáculo, sino con fidelidad, no para hacerse conocido, sino para que Cristo lo fuera. Y aquí aparece una razón pastoral de su carta a los Filipenses, la unidad. Leemos en la carta a los Efesios capítulo 4 que debemos crecer hasta alcanzar la unidad de la fe. Pablo no quería iglesias luminosas por fuera y divididas por dentro. Sabía que la desunión desgasta, roba fuerzas y apaga el testimonio. La unidad, en cambio, es como un fuego cuidado entre hermanos. Calienta al débil, orienta al perdido y alumbra el camino. Cuando miramos a Pablo, surge una pregunta que no acusa, pero sí despierta. ¿Qué estamos haciendo con el tiempo que Dios nos concede? No para vivir con culpa, sino con propósito. Ellen White lo describe con ternura y urgencia en Los Hechos de los Apóstoles al hablar del corazón del verdadero ministro y, en cierto sentido, de todo creyente que ama, un anhelo intenso de salvar almas. Ella recuerda el valor de cada persona creada por Dios y redimida por Cristo, por las posibilidades que lleva dentro y por la inmortalidad que puede recibir mediante la esperanza del Evangelio. Y vuelve la imagen del pastor que deja las 99 para buscar a una sola oveja perdida. Es como si el cielo nos susurrara: no te acostumbres a ver a alguien lejos de Dios, no digas ya es así y te resignes. Si Cristo se movió por uno, ¿cómo podríamos nosotros permanecer indiferentes? Así, vida y muerte deja de ser un tema teórico y se transforma en una invitación viva. Poner a Cristo en el centro, de modo que ni la vida nos infle, ni la muerte nos esclavice. Vivir de tal manera que, si el Señor nos concede años, los usemos para amar, servir, unir y anunciar esperanza, y que cuando llegue el final, podamos descansar con la certeza de que morir es ganancia, porque Cristo abrió el camino. La muerte no tiene la última palabra, es una puerta que Jesús atravesó primero, rompiendo los cerrojos desde adentro. Tal vez hoy algunos cargamos temores escondidos, miedo al futuro, a fallar, a perder, a morir o incluso a vivir sin sentido. Pero el llamado de esta meditación es claro y profundo: vivamos en contacto con el Cristo vivo. Como escribió Ellen White, Él nos asirá firmemente con una mano que guarda para siempre, y entonces, en lugar de ser esclavos del temor, seremos testigos de esperanza. Tomemos un momento para orar y pedir al Señor que esta verdad se vuelva realidad en nosotros, que Cristo sea nuestra vida hoy, nuestra fuerza frente a la tentación, nuestra paz en la incertidumbre y nuestra esperanza cuando el enemigo susurre miedo. Que podamos decir con sinceridad, como Pablo, no solo con los labios, sino con el corazón: para mí el vivir es Cristo. Y que esa confesión dirija nuestras decisiones desde ahora. El domingo meditaremos en una frase que suena como campana en la noche: Cristo será magnificado. La historia retoma el mismo escenario, como si la cámara regresara a una habitación austera donde Pablo respira despacio y a intervalos escucha el roce del metal y los pasos de los guardias. Afuera, el imperio continúa su marcha indiferente. Adentro, un siervo de Cristo aguarda un veredicto. Podría ser absuelto, podría ser condenado, y sin embargo, lo más revelador no es lo que Pablo teme, sino lo que anhela.
Leemos en la carta a los Filipenses capítulo 1 que Pablo afirma con serenidad: sé que por vuestra oración y la provisión del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. No habla como quien se ha rendido, habla como quien sabe que Dios todavía abre puertas, pero en el mismo pasaje deja al descubierto el verdadero latido de su alma. Su expectación y esperanza no se limita a salir libre, sino a no ser avergonzado en nada, y a que, con toda confianza, Cristo sea magnificado en su cuerpo, sea por vida o por muerte. Allí está el centro, no el desenlace del juicio, sino la honra de Jesús, no la comodidad, sino la gloria de Cristo visible en un ser humano real. Si uno se acercara a ese Pablo encarcelado, descubriría que su mente no está consumida por el recuento de agravios ni por el deseo de ajustar cuentas. Él conoce el costo de seguir a Cristo, y ese conocimiento no es teoría, está escrito en su historia. En la segunda carta a los Corintios capítulo 11, abre su vida como quien muestra cicatrices, azotes sin número, cárceles repetidas, peligros de muerte, los 40 azotes menos uno recibidos 5 veces, golpes con varas, apedreamiento, naufragios, una noche y un día a la deriva en el mar, peligros en viajes, ríos, salteadores, entre su propio pueblo y entre gentiles, peligros en ciudad y desierto, en el mar y entre falsos hermanos, hambre, sed, ayunos, frío y desnudez. Cada línea pesa como un testimonio, cada palabra parece traer polvo y sal. Y sin embargo, como si el Espíritu Santo lo guiara hacia lo más íntimo, Pablo añade en el versículo siguiente algo que le resulta todavía más pesado. Además de otras cosas, la preocupación por todas las iglesias. Lo que más lo agobia no es el dolor del cuerpo, sino el cuidado del alma ajena. No su destino personal, sino la fe de aquellos a quienes ama. Allí se entiende que Pablo no se ve como víctima del sistema, sino como pastor que carga un pueblo en el corazón. Y ese amor tiene nombres. Pablo se relaciona como padre, como madre, como siervo que no solo enseña, sino que se entrega. Leemos en la primera carta a los Corintios capítulo 4 que les habla con ternura firme: os amonesto como a hijos míos amados, sed imitadores de mí. No es orgullo, es responsabilidad. En la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 2 se describe tratándolos como el padre a sus hijos, exhortándolos y consolándolos para que vivieran dignamente. Y en la carta a los Gálatas capítulo 4 usa una imagen que solo nace del amor verdadero: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo no solo levantó comunidades, llevó personas dentro. Incluso en la carta a Filemón habla de Onésimo con afecto de familia: mi hijo a quien engendré en mis prisiones. La cárcel no apagó su misión, la concentró. Por eso no sorprende que en la segunda carta a los Corintios capítulo 12, Pablo diga algo que desarma el ego: está dispuesto a gastar y gastarse por las almas. Se entrega sin reservas. Y aquí aparece una verdad que la Escritura no disimula: cuanto más una vida se parece a Jesús, más incomodará a algunos. Leemos en la segunda carta a Timoteo capítulo 3 que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pablo lo vivió, pero la oposición no logró arrancarle lo esencial: su testimonio. De hecho, su prisión se volvió púlpito. Su paciencia habló, su gozo en medio de lo injusto predicó sin descanso. Ellen White lo resume con fuerza en el libro Los Hechos de los Apóstoles: la paciencia y el gozo de Pablo, su ánimo y su fe durante su largo e injusto encarcelamiento eran un sermón continuo. Como si el cielo dijera: mira con atención, el Evangelio no solo se anuncia, se encarna. Y eso precisamente es magnificar a Cristo. Pero entonces surge una pregunta necesaria: ¿cómo vivir con esa firmeza sin convertirnos en el centro del relato? Aquí entra una luz protectora. Ellen White advierte en Conflicto y Valor que la Biblia dedica poco espacio a alabar a los hombres, aun a los mejores, porque toda virtud verdadera es un don de Dios. Cuando el ser humano se acostumbra a mirarse a sí mismo, corre peligro. Empieza a confiar en su propia fuerza. Y ella lo dice con claridad: luchamos contra enemigos más fuertes que nosotros. Es imposible sostener el conflicto con poder humano. Por eso, todo lo que nos aparta de Dios, todo lo que alimenta la autosuficiencia, nos prepara para caer. La salvación no está en admirarnos, sino en depender. Así aparece el retrato del alma realmente convertida, iluminada de lo alto, capaz de ser malinterpretada sin perder el rumbo, sin ambicionar ostentación ni elogios. Sus ojos permanecen fijos en Jesús. Hace el bien porque es justo, no para ser vista. Y Ellen White lo expresa con belleza: cuando la luz de Cristo brilla en el alma,
Jesús será magnificado, el yo se esconderá y se verá que Cristo es todo en todos. Magnificar a Cristo no es gritar su nombre para atraer miradas, es vivir de tal modo que al mirarnos otros perciban a Jesús. Por eso la cámara de esta historia gira lentamente y nos enfoca a nosotros. La pregunta no es solo qué esperaba Pablo del juicio, sino qué esperamos nosotros en nuestras propias audiencias, esos momentos en que somos probados, incomprendidos, heridos o juzgados. Pablo deseaba ser absuelto, sí, pero consideraba más importante que Cristo fuera honrado incluso si el veredicto humano no le favorecía. Ahí está el examen del corazón. ¿Cómo tratamos a quienes no nos tratan bien? ¿Qué brota de nosotros cuando no hay aplausos? ¿Qué imagen de Jesús reflejamos cuando nos toca soportar una injusticia o responder a una mala intención? Ellen White añade un motivo aún más profundo para esconder el yo. Cuando el corazón comprende la magnitud del Calvario, el orgullo no puede echar raíces. En Exaltada Jesús describe cómo el recuerdo de la cruz despierta emociones sagradas. El mundo pierde su brillo cuando el alma contempla el precio de la redención. Y casi sin esfuerzo la alabanza deja de apuntar hacia nosotros y se dirige a Dios y al Cordero. A la sombra de la cruz se entiende que la vida no se trata de salir bien en la tierra, sino de honrar al que lo dio todo por nosotros. Así que hoy, en este domingo, Cristo será magnificado. No es un título bonito, es una manera de caminar. Es decidir que nuestras respuestas, nuestro carácter, nuestras palabras y silencios sean una ventana limpia por donde Cristo pueda verse. Es pedirle al Espíritu Santo que en la hora difícil el yo no tome el control, y que Jesús sea lo que se note. Tomemos un momento para orar y pedirle al Señor la misma expectativa que sostuvo a Pablo. No solo que las cosas nos resulten favorables, sino que pase lo que pase, Cristo sea magnificado en nosotros, que cuando alguien nos observe en la prueba, no encuentre amargura, sino gracia, no encuentre orgullo, sino mansedumbre, no encuentre venganza, sino el reflejo del Salvador. Y que el mundo, al vernos, pueda decir en su interior, ahí hay alguien que ha estado con Jesús. El lunes contemplaremos una verdad que sacude el alma y a la vez la sostiene con firmeza. Morir es ganancia. La cámara vuelve a Pablo, pero ya no se queda en los barrotes ni en el sonido de los guardias. Se acerca a su mundo interior, donde se libra la batalla más decisiva. Porque el gran conflicto no se limita a palacios y tribunales, atraviesa la mente y el corazón. Es una guerra silenciosa en la que una idea puede levantar a un ser humano o derribarlo, donde una mentira puede encadenar y una verdad puede abrir la puerta de la libertad. Leemos en la segunda carta a los Corintios capítulo 10 que Pablo lo expresa con claridad. Aunque caminamos en la carne, no combatimos según la carne. Esta no es una guerra de puños ni de hierro, ni se gana con recursos humanos. Es una contienda espiritual, y sus armas no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas, destruir razonamientos, abatir toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. En otras palabras, Pablo nos revela el terreno real del combate. Las fortalezas no siempre son muros de piedra, sino hábitos mentales. Los ataques no siempre llegan con gritos, a veces vienen en susurros, y las cadenas, aunque invisibles, pueden apretar con la misma fuerza. Por eso se entiende por qué lo más letal muchas veces son las ideas. Ideas que se disfrazan de lógica, de realismo o de prudencia, pero que terminan robando la fe. El enemigo sabe usar recursos que parecen inevitables, la crítica que humilla, la traición que enfría el amor, la vergüenza que encierra el alma, el miedo que paraliza, la presión del grupo que empuja a negar lo que se sabe verdadero. Y cuán fácil sería responder con las mismas armas, devolver golpe por golpe y pagar desprecio con desprecio. Pero ese no es el camino del reino. El cristiano no ha sido llamado a pelear como pelea el mundo, sino a vencer como vence Cristo. En medio de esta guerra el Señor nos entrega armas de otra naturaleza, el amor que no se corrompe, la misericordia que no se agota, la paz que no depende de las circunstancias, la mansedumbre que no es fragilidad, la paciencia que no se endurece, la bondad que insiste en hacer el bien y el dominio propio que frena el impulso de destruir. Y por encima de todo está el arma que, en manos del Espíritu, atraviesa la oscuridad sin necesidad de violencia, la palabra de Dios. Leemos en la carta a los Efesios capítulo 6 que es la espada del Espíritu. No se usa para herir personas, sino para cortar mentiras, no para aplastar al otro, sino para liberar al cautivo. Solo Dios puede hacer que la verdad llegue al corazón. Nosotros somos, sencillamente, instrumentos en sus manos.
Con esa luz, el corazón de Pablo se vuelve más comprensible. Leemos en la carta a los Filipenses capítulo 1 que declara: «Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia». Y enseguida plantea la tensión santa de su alma: si vive será para dar fruto, si muere será ganancia. Pablo no habla como quien se ha cansado de existir, sino como quien encontró el sentido de la vida. Para él, vivir no es solo prolongar días, es reflejar a Cristo, servir a Cristo, anunciar a Cristo. Y morir no puede ser derrota, porque Cristo ya venció a la muerte. En el gran conflicto esto hiere de muerte el arma favorita del enemigo, el temor. Cuando el creyente deja de temer lo que el diablo usa para esclavizar, se vuelve interiormente libre. Hay una fuerza silenciosa en Pablo que muchos pasarían por alto. Él ha entregado su causa a un tribunal superior. El imperio puede dictar sentencia sobre su cuerpo, pero no sobre su destino. Puede encadenar sus manos, pero no su esperanza. Y esa certeza lo libera por dentro. Por eso su vida no gira alrededor de mis derechos, sino alrededor de lo que es justo. El mundo suele llamar fuerte al que impone, al que aplasta, al que siempre gana. Pero la verdadera fortaleza nace de otra raíz, la sumisión a la voluntad de Dios, no como resignación amarga, sino como confianza rendida. Hay honra en decir: Señor, tu voluntad es mejor que mi control. Y esa entrega es, en realidad, el camino de la victoria, porque el orgullo es el terreno donde el enemigo respira, mientras que la rendición es el lugar donde reina Cristo. Entonces el relato nos conduce, inevitablemente, a Jesús. Pablo lo presentará con claridad en la carta a los Filipenses capítulo 2, el Hijo de Dios se humilló y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Allí donde el mundo vería pérdida, el cielo reveló victoria. La cruz fue el lugar donde el enemigo creyó haber triunfado, pero quedó derrotado. Por eso cuando un cristiano permanece unido a Cristo, no puede ser vencido de manera definitiva, aunque su fidelidad le cueste la vida. La muerte puede cerrar los ojos del creyente, pero no puede apagar la promesa. Puede terminar la jornada, pero no el futuro. Ellen White ilumina este día con palabras profundas en El deseado de todas las gentes. Ella explica que el que estará más cerca de Cristo será quien haya bebido más hondamente del espíritu de su amor desinteresado. Ese amor descrito en la primera carta a los Corintios capítulo 13, el que no busca lo suyo, no se irrita y no piensa el mal. Y añade que ese espíritu se manifestó en la vida de Pablo. Cuando él dice: para mí el vivir es Cristo, no está recitando una idea elevada, está describiendo una vida que revelaba a Cristo ante los hombres. Y cuando afirma: y el morir es ganancia, incluso la muerte se convierte en testimonio, pone de manifiesto el poder de la gracia y puede atraer almas a Jesús. Por eso también pudo decir: será engrandecido Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. En el contexto del gran conflicto, eso no es poesía, es victoria declarada. Pero este lunes no solo nos deja mirando a Pablo, nos devuelve el espejo. En Recibiréis Poder, Ellen White formula preguntas que no buscan aplastar, sino despertar. ¿Cuántos años hemos estado en el huerto del Señor? ¿De qué provecho hemos sido para el Maestro? ¿Estamos creciendo en reverencia, amor, humildad y confianza? ¿Procuramos bendecir a quienes nos rodean? Representamos a Jesús no solo por ser buenos, sino también por hacer el bien. Y luego viene el llamado: no seamos siervos negligentes. La santificación no es obra de un momento, sino de toda una vida. Pablo dijo: cada día muero, es decir, cada día el yo debe rendirse otra vez. Cada día resistimos la tentación y vencemos el egoísmo en sus disfraces, el orgullo que se presenta como razón, la impaciencia que se justifica como carácter, la dureza que pretende llamarse fidelidad. En medio de esa lucha diaria, brilla una promesa como luz al final del pasillo. Leemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, que al vencedor se le darán vestiduras blancas y su nombre será confesado delante del Padre y de sus ángeles. La victoria no pertenece al que nunca tropieza, sino al que se aferra a Cristo, no al que presume fuerza, sino al que aprende dependencia, no al que vive para sí, sino al que vive para Cristo. Por eso cuando hoy decimos morir es ganancia, no estamos romantizando la muerte, estamos proclamando que el enemigo no tiene la última palabra. Estamos confesando que Cristo ya venció en la cruz y que unidos a Él, nuestra vida tiene propósito y nuestro final tiene esperanza. La pregunta entonces se vuelve personal. ¿Cómo estás sintiendo ahora la realidad del gran conflicto? ¿Qué ideas golpean tu mente? ¿Qué mentiras intentan levantar fortalezas dentro de ti? ¿Qué temores buscan gobernarte? Tomemos un momento para orar.
Pidámosle al Señor que coloque su palabra como espada del Espíritu en nuestra mente y en nuestro corazón, para derribar fortalezas y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pidámosle que nos enseñe a pelear con las armas del cielo: amor, mansedumbre, paciencia, dominio propio, y sobre todo que nos una tan profundamente a Jesús que podamos decir con verdad en vida y en muerte: para mí el vivir es Cristo. Que esa sea nuestra victoria hoy. El martes reflexionaremos en tener confianza, y la historia nos lleva de nuevo a una encrucijada íntima, como si el alma se sentara frente a dos puertas: seguir viviendo aquí o descansar hasta el día del encuentro. La cámara se mantiene cerca del rostro de Pablo, porque lo que ocurre no es solo un trámite judicial en Roma, sino una conversación profunda entre un hombre y su Dios. Pablo escribe a los filipenses con una transparencia que conmueve. Confiesa que siente deseo de ser desatado y estar con Cristo, y afirma que eso es mucho mejor, pero añade que quedar en la carne es más necesario para ellos. En esa tensión hay algo tierno y santo. Pablo ama a Cristo por encima de todo, y ama también al rebaño que Cristo le confió. Sin embargo, aquí debemos caminar con cuidado, porque esta frase ha sido interpretada con prisa durante siglos. ¿Qué significa realmente ser desatado y estar con Cristo? Pablo no está enseñando que el alma sube al cielo inmediatamente al morir, como si la tumba fuera un cascarón vacío y la conciencia siguiera despierta en otra parte. La Escritura habla con reverencia y claridad. Leemos en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, que los muertos nada saben, y Jesús mismo, al acercarse al dolor de Betania, no dijo que Lázaro estuviera disfrutando del paraíso, lo llamó dormido. Leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 11, que Jesús declaró: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. En el lenguaje del cielo, la muerte es sueño profundo, no una vida en otra forma, sino descanso a la espera de una voz. Y esa voz está asegurada en el calendario de Dios. Leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 5, que vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán, y leemos en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, que cuando el Señor descienda del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los vivos serán arrebatados junto con ellos para recibir al Señor. Esa es la esperanza cristiana, no escapar por una puerta secreta, sino dormir en Cristo y despertar cuando Cristo regrese. Por eso, cuando Pablo habla de estar con Cristo, no contradice esa verdad, la contempla desde la fe. Para el creyente, la muerte no es un túnel interminable, es cerrar los ojos y sin percibir el paso del tiempo, abrirlos ante el rostro de Jesús. Para quienes quedan vivos pueden pasar años, pero para el que duerme en Cristo el siguiente instante consciente será el regreso glorioso del Salvador. En ese sentido, pleno de confianza, ser desatado es mucho mejor, porque termina el desgaste, se apaga el ruido del dolor y se descansa hasta el abrazo definitivo. Pablo lo entiende, y aún así su corazón vive un dilema santo. Anhela estar con Cristo, pero sabe que su presencia todavía es necesaria para fortalecer a la iglesia. Por eso confiesa que está entre dos: partir y estar con Cristo, o permanecer para el bien de los hermanos. No suena a un hombre cansado de vivir, suena a un pastor que ama tanto que está dispuesto a seguir sirviendo un poco más, si eso ayuda a otros a mantenerse firmes. La prisión no apagó su misión, la hizo más visible. Incluso con cadenas, Pablo sigue edificando. Aquí nace el tema del día: confianza. No la confianza que depende de buenas noticias, sino la que se apoya en una persona. Pablo no controla su sentencia humana, pero descansa en Cristo. Ha aprendido a vivir mirando más allá de los muros. Por eso habla de la muerte sin pánico y de la vida sin aferrarse a ella como un ídolo. Si vive, vivirá para servir. Si muere, descansará en la promesa. En ambos casos, Cristo permanece en el centro. Ellen White nos ayuda a ver el secreto de esa firmeza. Ella escribió en Exaltad a Jesús que, para Pablo, la cruz era el único objeto de supremo interés. Desde el día de su conversión, cuando fue detenido en su carrera de persecución, todo cambió. Contempló el amor infinito de Dios revelado en la muerte de Cristo, y su vida quedó alineada con el cielo. Cristo se volvió todo en todo. Y lo más conmovedor es esto: cuando el ardor de Pablo flaqueaba, una sola mirada a la cruz y al amor allí manifestado bastaba para levantarse y avanzar de nuevo por la senda de la abnegación. Su confianza no era carácter fuerte, era contemplación del Calvario.
La misma escena nos muestra a Pablo como alguien sostenido por el Espíritu Santo. Ellen White dice que él comprendía que su suficiencia no estaba en sí mismo, sino en la presencia del Espíritu, y que por eso vivía llevando la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús se manifestara en él. Entonces cobra sentido la confesión que leemos en la carta a los Gálatas capítulo 2. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando Cristo ocupa el centro, el miedo pierde su trono. Y la muerte, sin dejar de ser enemiga, se convierte en un sueño del que Jesús despertará a los suyos. Y sin darnos cuenta, la cámara nos enfoca a nosotros. Este pasaje no fue escrito solo para un preso en Roma, ni para una iglesia en Filipos. Fue escrito para cualquier corazón que tiemble al pensar en el final. Para todo creyente que haya sentido la fragilidad de la vida y se haya preguntado, ¿qué hay después? La respuesta no es una teoría fría, es una promesa viva: Jesús volverá. Leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, que Cristo dijo que iba a preparar lugar y que regresaría para llevarnos con Él. Ese es el hilo de oro que sostiene la esperanza. La muerte no es el destino del creyente, el encuentro con Cristo lo es. No nos agrada la idea de morir y es comprensible. La muerte sigue siendo enemiga. Pero hay un consuelo que puede abrazarnos hoy. Si estamos en Cristo, el primer rostro que veremos tras el último suspiro será el de Jesús en su regreso glorioso. Lo que para otros parece oscuridad, para el creyente es un parpadeo hacia la luz. Entonces entendemos a Pablo. No era desprecio por la vida, sino certeza del futuro. No era huida, sino confianza. Tomemos un momento para orar. Pidámosle al Señor esta clase de confianza, la que nace al mirar la cruz, la que se sostiene en la palabra y descansa en la promesa de la resurrección. Digámosle: Señor Jesús, cuando el miedo a la muerte toque mi puerta, recuérdame que tú volverás. Cuando la vida pese, recuérdame que tú sostienes, y cuando mi corazón dude, enséñame a mirar al Calvario hasta que tu paz gobierne mis pensamientos. Que así como Pablo, podamos vivir para Cristo y descansar en Él sin temor. El miércoles meditaremos en un llamado que parece sencillo, pero que determina la fuerza y el rumbo de una iglesia: permanezcan unidos. La escena cambia de lugar. Ya no estamos en la celda de Pablo ni en el corredor del tribunal. La cámara nos conduce a un aposento alto en Jerusalén. La noche pesa, el aire parece vibrar, y Jesús está a pocas horas de la cruz. Los discípulos lo miran sin comprender del todo lo que se acerca, y él, con el corazón abierto, ora. No es una oración para impresionar, es una oración para sostener. Y lo que domina sus palabras no es el temor, ni el dolor inminente, ni siquiera su propia agonía, es la unidad. Leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 17, que Jesús levanta los ojos al cielo y dice: Padre, que aquellos que me has dado estén conmigo donde yo esté, para que vean mi gloria. Jesús mira más allá del Calvario y más allá de la tumba. Ve el reencuentro con el Padre y la reunión definitiva con los suyos. Pero en medio de esa esperanza insiste con una súplica repetida, como quien conoce nuestra fragilidad: guárdalos para que sean uno como nosotros. Y entonces declara algo que pesa: la desunión no es un simple roce de convivencia, es una herida al testimonio. 2 veces, en esa oración intensa, Jesús revela el propósito de la unidad: para que el mundo crea y para que el mundo conozca que tú me enviaste. La unidad no es adorno, es evidencia. Cuando la iglesia vive dividida, el mundo concluye que el Evangelio no transforma. Cuando vive unida, el mundo empieza a reconocer que Jesús es real. Esa misma melodía se escucha en Pablo. Leemos en la carta a los Filipenses, capítulo 1, que él ruega: portaos como es digno del Evangelio de Cristo, firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. La expresión portaos como es digno lleva la idea de vivir como ciudadanos. Pablo está diciendo: recuerden a qué reino pertenecen. No viven solo bajo banderas terrenales, son ciudadanos del reino de los cielos. Y un ciudadano del cielo no se define por agresión, orgullo o competencia, sino por el carácter de su rey. Jesús ya había descrito ese carácter en el Sermón del Monte. Allí aparecen los pobres en espíritu, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los pacificadores. Allí se habla de poner la otra mejilla, amar a los enemigos, bendecir a los que maldicen y hacer bien a quienes odian. En pocas palabras, vivir lo que el profeta Miqueas expresa con sobriedad: practicar la justicia, amar la bondad y andar humildemente con tu Dios. Cuando uno contempla ese retrato, entiende la raíz del asunto:
La unidad no se produce con discursos, nace de una vida rendida, florece cuando Cristo habita en el corazón. Por eso, lo que más destruye la unidad no es la diversidad de opiniones ni las diferencias de temperamento. Lo que la quiebra casi siempre es el orgullo, la necesidad de tener la razón, de ser reconocido, de controlar, de imponerse, de poner al otro en su lugar. A veces se disfraza de celo por la verdad, otras de justicia herida, otras de una personalidad así nomás, pero el fruto es el mismo. El corazón se endurece, la conversación se vuelve contienda y el amor se enfría. Ellen White lo describe con claridad en Testimonios para la Iglesia. Cuando la Iglesia cultiva el orgullo y la ambición mundanal, el Espíritu de Cristo se aparta y entra en la emulación y la contienda, distrayéndola y debilitándola. La imagen es solemne, no es que Dios deje de amar, es que el yo, al tomar espacio, empuja fuera la presencia que mantenía al pueblo unido. Ella también advierte sobre quienes aman el mundo y sus ganancias más que a Dios o a la verdad, y se entiende el peligro. Cuando el corazón se llena de lo mío, se estrecha el lugar para lo nuestro en Cristo. Pero en medio de la advertencia brilla una esperanza. La unidad no es un ideal inalcanzable, es fruto de la santificación. En Reflejemos a Jesús, Ellen White recuerda cómo Pablo oraba por los creyentes. Leemos en la carta a los Efesios capítulo 3, que él doblaba las rodillas y pedía que fueran fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu, para que Cristo habitara por la fe en sus corazones y que arraigados y cimentados en amor, conocieran el amor de Cristo y fueran llenos de la plenitud de Dios. También leemos en la primera carta a los Corintios capítulo 1 su ruego, que no hubiera divisiones, sino que estuvieran perfectamente unidos. Y Ellen White subraya algo decisivo. Pablo no habría pedido lo imposible. La unidad es el resultado seguro de la verdadera vida cristiana, no de una perfección arrogante, sino de una santidad que se rinde cada día. Entonces el relato nos alcanza. A veces ocurre algo desconcertante, nos incomoda que otros sean demasiado bondadosos, demasiado mansos, demasiado humildes. Esa incomodidad delata un peligro sutil, la tentación de rebajar al que refleja a Cristo, de buscarle un defecto para sentirnos menos confrontados. Pero el Evangelio nos llama a otro camino. En vez de apagar la luz ajena, pedirle a Dios que encienda la nuestra. En vez de competir, aprender a servir. En vez de murmurar, elegir la bendición. En vez de contiendas, buscar la mente de Cristo. Porque la unidad no significa que todos pensemos igual en todo, significa que todos nos rendimos al mismo Señor. Significa que el yo desciende del trono, y Cristo ocupa el centro. Significa que la Iglesia deja de ser un campo de rivalidad y se convierte en hogar espiritual. El débil encuentra abrigo, el herido sanidad y el mundo una razón para creer. Por eso, hoy, permanezcan unidos no es una consigna para evitar conflictos, es una invitación a volver a la oración de Jesús. Es escuchar su corazón en Juan, capítulo 17, y comprender que la unidad no solo trae paz interna, sino fuerza misionera. Es permitir que la verdad nos santifique como Jesús pidió. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Sin santificación no hay unidad duradera, puede haber treguas, pero el orgullo vuelve a romperlas. Con santificación, el amor se hace más fuerte que el desacuerdo. Tomemos un momento para orar, pidámosle al Padre que responda a la oración de Jesús en nosotros, que nos guarde del orgullo, nos libre de la ambición y la contienda, y haga habitar a Cristo por la fe en nuestros corazones. Pidámosle que nos forme como ciudadanos del cielo en la manera de hablar, escuchar, corregir y perdonar, y que, al ver nuestra unidad, el mundo no se quede mirándonos a nosotros, sino que crea en Jesús, el Hijo enviado por el Padre. El jueves contemplaremos una imagen poderosa, una iglesia unida y un pueblo sin temor. La cámara vuelve a Filipos, no como un recuerdo quieto, sino como una comunidad viva bajo presión. Hay rumores que corren, miradas hostiles, voces que quisieran verlos rendirse o partirse en bandos, y precisamente allí, en ese terreno frágil, Pablo escribe como un padre que quiere guardar a sus hijos, no con un escudo de hierro, sino con un corazón aferrado a Cristo. Leemos en la carta a los Filipenses capítulo 1 que Pablo les ruega que se porten como es digno del Evangelio de Cristo, para que Él esté presente o ausente, pueda oír que permanecen firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y que en nada se dejen intimidar por sus adversarios. Es notable cómo enlaza estas ideas como si fueran una sola unidad, misión e intrepidez.
no caminan separadas. Cuando el pueblo de Dios permanece unido para sostener la fe del Evangelio, el temor pierde autoridad. Cuando se fractura, el miedo se multiplica, porque esa ha sido siempre la estrategia del enemigo, dividir para conquistar. Satanás sabe que una casa partida se desmorona desde dentro. Jesús lo dijo con claridad en el Evangelio de Marcos, capítulo 3. Si una casa estuviera dividida contra sí misma, no podría permanecer. Y el enemigo rara vez empieza con algo escandaloso, muchas veces abre la grieta con pequeñas cosas, una sospecha, una comparación, una frase mal interpretada, una conversación que enciende la contienda. Cuando el amor se enfría, la misión se debilita y la valentía se vuelve vacilación. Pero cuando la iglesia permanece unida en Cristo ocurre lo contrario, el miedo deja de marcar el paso. Esa unidad no es un pacto superficial, está anclada en la verdad. Jesús lo pidió en el Evangelio de Juan capítulo 17 cuando oró, «Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad». Como si nos dijera, la unidad no se sostiene con silencios tensos ni con diplomacia vacía, sino con corazones santificados por la palabra. Por eso mensaje, misión y unidad van juntos. Si se separan, se debilitan. Si permanecen unidos, se convierten en fortaleza. Y desde esa fortaleza Pablo puede decir, en nada se dejen intimidar. No porque la oposición sea imaginaria, sino porque el enemigo, aunque ruja, ya está derrotado. Puede presionar, amenazar, incluso tocar el cuerpo, pero no puede detener la marcha de la verdad cuando el pueblo de Dios camina unido. Esta valentía no es imprudencia, es fe. Leemos en la primera carta de Pedro, capítulo 3, una pregunta que suena como ancla. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? El mal puede herir, pero no puede robar la victoria final de quien permanece en Cristo. La intrepidez cristiana no nace de creerse invencible, nace de saber a quién pertenecemos. Y aún así el Evangelio no promete una ruta sin dolor. Jesús lo dejó claro en el Evangelio de Mateo capítulo 10. Quien no toma su cruz no es digno de él. En el libro de Hechos capítulo 14 se nos recuerda que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. En la carta a los Romanos capítulo 8, Pablo afirma que si somos hijos también somos herederos, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. Y en la segunda carta a Timoteo capítulo 3 vuelve la advertencia, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. El tema común es sobrio y claro, seguir a Cristo en un mundo caído no elimina el sufrimiento, le da sentido. No sufrimos al azar, sufrimos con esperanza. La vida misma puede quebrarse de pronto, aun para los más rectos. Job era intachable y recto. Como dice el libro de Job capítulo 1, y sin embargo la calamidad llegó como tormenta. Todos hemos visto cuán frágil puede ser el suelo bajo nuestros pies. Por eso si el dolor toca a todos, la pregunta decisiva no es si sufriremos, sino con quién lo atravesaremos. Y aquí el Evangelio cambia el color de la noche. Es mejor padecer con Cristo que sufrir sin Él. Mejor caminar en sombras con su mano que a oscuras sin promesa. Ellen White ilumina esta realidad con dos escenas en Los Hechos de los Apóstoles. Está Félix, el gobernador que escucha a Pablo. Cuando el Espíritu de Dios toca su conciencia, Félix tiembla. La verdad lo alcanza, la memoria le trae su pasado, y el miedo lo sacude. Pero en vez de rendirse, aparta la voz que podía salvarlo. Ahora vete, en teniendo oportunidad te llamaré. Tembló, pero no se entregó. Y en contraste aparece el carcelero de Filipos. Él también tembló, pero su temblor lo llevó a Dios. Vio a los siervos del Señor en cadenas, sostenidos por un poder divino. Oyó su canto en medio del dolor, percibió un espíritu perdonador semejante al de Cristo. Y cuando la tierra tembló, su corazón también tembló, pero hacia la luz, confesó sus pecados y halló perdón. Dos hombres temblaron. Uno huyó de la verdad, el otro la abrazó. Ahí se entiende el secreto. La intrepidez cristiana no consiste en no sentir, sino en rendirse cuando el Espíritu nos llama. Esa misma fuente de valor se ve en la fidelidad de Pablo al predicar. Ellen White recuerda que él podía decir al final, «Soy limpio de la sangre de todos», porque no rehuía anunciar todo el consejo de Dios. Ningún deseo de aplauso, ningún temor de incomodar lo hizo suavizar la palabra. No era dureza, era amor responsable. Un pastor fiel no calla lo que puede salvar, aunque duela. Y una iglesia unida no se reúne alrededor de gustos, sino alrededor de la verdad vivida con amor. Así que hoy, unidos y sin temor, es una invitación concreta, permanecer juntos en Cristo, firmes en la verdad, avanzando en la misión. Cuando la unidad se cuida,
La valentía crece. Cuando la palabra nos santifica, la misión se fortalece. Y cuando la iglesia vive así, el enemigo pierde terreno porque ya no puede conquistar desde dentro. Tomemos un momento para orar. Pidámosle al Señor que nos haga un pueblo firme en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Pidámosle que nos libre de la contienda y del orgullo que abre grietas, y que nos conceda una intrepidez humilde, la valentía de hacer el bien, decir la verdad con amor y permanecer fieles aun cuando haya oposición. Y cuando llegue el sufrimiento, pidámosle que lo transforme en testimonio, para que muchos al vernos no se queden admirando nuestra fuerza, sino que encuentren a Cristo, el único que expulsa el miedo del corazón.